Hola creadores, ¿cómo están? Espero estén súper bien. En este video tutorial vamos a hacer este chalequito o brusa tejido a crochet. Es un proyecto que está dando vueltas por ahí, se hace tejiendo simplemente un rectángulo, pero lo que más quería era utilizar este punto y mostrárselos, al igual que este bordecito que quedó súper lindo. Y tenía ganas de tener mi propio proyecto de esta prenda de un rectángulo. También le agregué este cuellito de punto deslizado. Es muy fácil de hacer, simplemente se hace un rectángulo en el que dejamos un espacio para hacer el cuello donde va a pasar nuestra cabeza y vamos simplemente a unir a los costados para formar las mangas. Bueno, vamos a ver los materiales. Bueno, para este proyecto podemos utilizar cualquier hilado. Yo en este caso tenía este hilado que es 100% acrílico. Las recomendaciones del fabricante era de una aguja de crochet de 5 milímetros, pero yo utilicé una de 8 milímetros para que el punto quede bien formado. También necesitamos una aguja para las costuras, una tijera y una cinta métrica. Bueno, empezamos haciendo una cadena de base de 108 puntos. Vamos a hacer 108 puntos, vamos a utilizar uno para subir y nos van a quedar 107 puntos en total tejidos. Medimos para tener una idea más o menos de cuánto mide esta cadena de inicio de 108 puntos y más o menos vamos a tener que esta cadena alrededor de 109 centímetros o 43 pulgadas. Empezamos la primera vuelta y vamos a girar nuestra cadena. Vamos a ir al segundo punto que tenemos desde la aguja, contando desde la aguja. Vamos a ese segundo punto y lo que vamos a hacer es un punto bajo. Ahora hacemos una cadena, nos vamos a saltear el siguiente punto y vamos a ir al otro punto y vamos a realizar otro punto bajo. Hacemos una cadena, nos salteamos un punto, vamos al siguiente, hacemos un punto bajo, nuevamente hacemos cadena y vamos a ir al siguiente punto para tejer un punto bajo. Hacemos cadena, saltamos un punto, hacemos un punto bajo en el siguiente y así vamos tejiendo hasta llegar al final de nuestra cadena. Llegamos al final, nos salteamos un punto y tejemos el último punto bajo. Siempre vamos a empezar la vuelta con un punto bajo y vamos a terminar todas las vueltas con otro punto bajo. Ahí cerramos ya nuestra primera vuelta y lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido y para empezar vamos a tejer un punto bajo sin hacer una cadena y vamos a tomar las dos hebras. Entonces tomamos las dos hebras y hacemos un punto bajo sin hacer cadena ni nada. Vamos a hacer simplemente un punto bajo. Giramos el tejido y hacemos el punto bajo, tomando las dos hebras. Ahora hacemos una cadena, nos saltamos ese punto y vamos al punto bajo de la vuelta anterior y tomamos simplemente la hebra delantera. Tomamos la hebra delantera y hacemos un punto bajo. Hacemos una cadena, nos salteamos ese punto, vamos a ese punto, tomamos la hebra delantera, seguimos con una cadena, nos saltamos ese punto, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo tomando la hebra delantera. Una cadena, nos saltamos ese punto, buscamos el punto bajo de la vuelta anterior, buscamos su hebra delantera y hacemos un punto bajo. Cadena, buscamos el punto bajo, buscamos la hebra delantera y ahí hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. En el final de la vuelta lo que vamos a hacer es, hacemos la cadena, nos saltamos ese punto, buscamos también las dos hebras
y vamos a hacer tomando las 2 hebras el punto bajo. Esto es importante más que nada para que los bordes nos queden un poco más parejos. Entonces, para empezar de nuevo, tomamos las 2 hebras sin hacer cadena, hacemos un punto bajo, ahora hacemos una cadena, nos saltamos un punto, vamos a la hebra delantera del punto bajo, ahí hacemos un punto bajo, hacemos una cadena, buscamos el punto bajo de la vuelta anterior, tomamos la hebra delantera, hacemos un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, siempre tomando la hebra delantera cuando vamos a hacer el punto bajo. Entonces, continuamos haciendo cadenas y punto bajo hasta completar toda la vuelta. Tejemos un total de 20 vueltas para obtener este primer rectángulo. Vamos a medir el rectángulo que hicimos de 20 hileras. Aproximadamente mide 19 centímetros o 7 pulgadas y media. Y de largo tiene aproximado unos 85 centímetros o 33.5 pulgadas. Una vez tenemos nuestro rectángulo, vamos a medir la altura que queremos que tenga nuestro cuello. Terminamos el primer rectángulo para ya poder empezar con el segundo rectángulo y medimos a qué altura vamos a querer que empiece nuestro cuello, si queremos más o menos escotado, y si queremos más van a ser menos puntos, si queremos menos van a ser más puntos, depende de qué tan cerrado queramos el cuello. Empezamos simplemente tejiendo las vueltas como veníamos haciendo. En este caso vamos a tejer hasta los 23 centímetros, que son 29 puntos. Este es un proyecto que se puede adaptar a cualquier talle, simplemente vamos a tener que adaptar el tamaño de los rectángulos y que nuestra cadena de inicio sea un número impar más uno para subir. Vamos terminando los 29 puntos y algo que les quería mostrar para que quede mejor, más cerrado, es que vamos a hacer la cadena y en el último punto, en el número 29 o el punto que les toque hacer, vamos a tomar las 2 hebras para hacer el punto bajo. Así nos queda más cerradito. Una vez que terminamos estos 29 puntos, vamos a hacer una cadena de 49 puntos. Acá lo que estamos haciendo es el borde del otro lado del cuello. Estamos para iniciar el segundo rectángulo. Entonces, vamos a hacer 49 cadenas hasta llegar. Yo acá ya marqué mis 29 puntos desde este inicio. Conté 29 y los marqué para saber hasta dónde tengo que llegar después y unir mi cadena a donde está ese hilito. Entonces, hacemos 49 puntos cadenas. Tenemos la cadena de 49 puntos y ahora lo que nos toca hacer es unir esta cadena a este punto donde tenemos nuestro hilo marcando. Entonces, lo que vamos a hacer es un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo tomando las 2 hebras. De nuevo, para que quede más cerrado y no se note tan abierto después cuando hagamos el cuello. Y así vamos a ir continuando, haciendo el mismo punto, una cadena, un punto bajo, siempre tomando la hebra delantera, una cadena, un punto bajo, tomando siempre la hebra delantera, continuando así hasta llegar al final. Entonces, hicimos 29 puntos. Este punto lo hicimos tomando las 2 hebras, tejimos las 49 cadenas y hicimos este primer punto tomando también las 2 hebras y ahora vamos a llegar al final de esta segunda parte de 29 puntos. Al final, como siempre, tomamos las 2 hebras, hacemos un punto bajo y ahora giramos nuestro tejido y vamos a continuar tejiendo la siguiente vuelta hasta llegar a la cadena. Ahora entonces estamos por llegar a la cadena, hicimos
una cadena, nos toca tejer sobre ese punto bajo, tomamos la hebra delantera y hacemos una cadena. Entonces ahora nos va a tocar saltarnos un punto de esta cadena. Vamos a tejer en ese segundo punto y vamos a acomodar nuestra cadena para poder tejer en el bucle que se forma detrás de la cadena. Entonces vamos a buscar el bucle que se forma en el segundo punto de la cadena, porque nos tenemos que saltar uno, y ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahora tejemos una cadena, nos saltamos un punto y vamos a el siguiente bucle y hacemos un punto bajo. Hacemos el punto bajo, una cadena, saltamos un bucle, vamos al siguiente, un punto abajo, y así vamos a ir continuando hasta llegar al otro extremo. Completamos toda la cadena y ahora nos va a tocar terminar la vuelta. Vamos a tener que hacer una cadena. Y ahora, como pasó en este extremo, vamos a tener que saltarnos un punto. Entonces buscamos, ahí nos saltamos el punto de la cadena y ahí buscamos el punto bajo. Hacemos el punto bajo tomando la hebra delantera, una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente, hacemos un punto bajo tomando la hebra delantera y así continuamos hasta completar toda la vuelta y hasta completar un total de 20 hileras para que nos quede un rectángulo igual al que hicimos anteriormente. Entonces, así vamos a ir completando la siguiente parte de este chaleco. Completadas las vueltas, así nos va a quedar armado este rectángulo. Vamos a ver que tenemos en el centro este espacio que va a ser nuestro cuello. Y ahora lo que nos toca hacer es empezar a coser para formar las mangas. Para eso tomamos y doblamos por la mitad de esta forma. Vamos a acomodar muy bien el tejido, vamos a centrar bien, viendo que cada extremo coincida con el otro, que se forme bien ahí nuestro collito en forma de V. Acomodamos muy bien para que no nos quede mal después, porque ya vamos a empezar a coser de este lado y del otro para hacer las mangas. Así que tenemos que hacer coincidir muy bien toda esta parte. Medimos para saber cuánto tenemos que coser. Una vez que tenemos el tamaño de manga que querramos, más abierta o más cerrada, en este caso de 23 centímetros va a ser nuestra costura, y yo les recomiendo poner un marcador, como se puede ver en el video, para ya empezar a coser. Para coser, bueno, acá uní hilo al hilo de la cadena de inicio, y lo que hago es, bueno, con este hilo ya me ahorro el paso después tener que esconder el hilo de inicio. Entonces le agrego un extremo más largo, voy a enhebrar la aguja y bueno, lo que hacemos es simplemente unir bien los puntos, o sea, buscar bien que coincidan los puntos y empezar a coser tomando las dos hebras internas, o sea, las dos hebras de adentro. Así unimos y vamos tomando de esta forma la hebra de adentro de cada uno de los extremos. Vamos hacia un lado y hacia el otro cosiendo, tomando simplemente las dos hebras internas de cada extremo. Haciendo así, cosemos hasta llegar al marcador. Hacemos lo mismo con el otro lado y nos va a quedar cerrada ya nuestra prenda, lista para realizar los bordes. Para hacer el borde vamos a hacer una hilera de puntos bajos, tomando de esta forma. Vamos a insertar nuestra aguja en ese espacio
y vamos a ir a ese siguiente espacio. Más que nada les muestro dónde es que tenemos que insertar la aguja para que nos quede bien el borde y no se frunza ni tampoco quede muy suelto. Básicamente, si ustedes ven estas líneas que se fueron formando, tenemos que tejer 2 puntos dentro de cada como franjita. No sé si se entiende, pero bueno, de esta forma vamos a hacer toda una vuelta de puntos bajos. Terminamos la hilera de puntos bajos, cerramos con un punto deslizado y vamos a hacer ahora la segunda hilera del borde. Yo ahí marco con la aguja porque la verdad perdí mis marcadores, no sé dónde están. Hacemos un punto cadena y en el siguiente punto un punto deslizado, un punto cadena, un punto deslizado, un punto cadena, un punto deslizado y vamos a ir haciendo ahí, bueno, falta la cadena, ahí va, hacemos un punto cadena, un punto deslizado, un punto cadena, un punto deslizado y así vamos a completar toda la vuelta y va a quedar formado este bordecito. Ahí vemos cómo queda el borde y para cerrar esta vuelta lo que hacemos es simplemente, ahí tenemos nuestro último punto. Ahí, este es nuestro primer punto, este que está ahí. Y lo que vamos a hacer es el punto cadena que nos falta y cerramos con un punto deslizado. Vamos con el borde del cuello. Pueden hacerlo o no, la verdad que queda bien así, también sin borde. Yo para hacerlo lo que utilicé es una aguja de 7 milímetros, un punto menor que la aguja que utilicé para el resto. Y básicamente lo que vamos a hacer es una hilera de puntos deslizados alrededor de todo el cuello, tejiendo solamente puntos deslizados, tomando la hebra interna. Entonces tomamos esa hebra, la interna, y así vamos haciendo toda una vuelta de puntos deslizados. Bien, terminamos el borde de nuestro cuello. Miren cómo queda de los dos lados y la diferencia que hay entre un tipo de tejido y el otro. Escondemos este hilado y todos los hilados que nos queden y ya terminamos nuestro chalequito o blusa a crochet. Bueno, creadores, gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye, abracito crochetero.